invitarle, no voy a leer el pasaje entero, pero desde la semana pasada Dios me estaba inquietando acerca de la experiencia que vivieron los caminantes de Emaús. Voy a hacerle rápido la historia y después leeremos el versículo que nos ocupa. Es un versículo que está dentro del pasaje, del contexto. Jesús está, imaginemos que el domingo pasado en Jerusalén, Jesús está resucitando domingo. Hay una ciudad que queda a 11 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y van dos discípulos, no de los más cercanos, no era Pedro, no era Juan, eran discípulos no del círculo más estrecho, sino personas que seguían a Jesús, pero del círculo un poquito más amplio. Y estas personas van caminando por el camino a Emaús y resulta que ellos iban contando con cara muy triste, muy afligidos ellos, lo que había ocurrido. Recuerden que ya era domingo, pero ellos cuando vieron al amanecer el tercer día no había pasado nada. Y dicen, Jesús ya murió. Aún dice el pasaje, ellos empezaban a hablar acerca de los judíos que habían matado a Jesús, que lo habían crucificado, que él era un maestro bueno, que él enseñaba como nadie enseñaba, que él hacía milagros y prodigios y lo habían crucificado, lo habían matado. Y ya era el tercer día y no había pasado nada. Y de momento Jesús, dice la Biblia, que sus ojos estaban cegados para que no reconocieran a Jesús. Y resulta que ellos iban hablando tristemente de las cosas que habían ocurrido. Recuerda que fue un espectáculo sangriento, pero un espectáculo que llamó la atención en toda la ciudad. Y cuando Él se les para al lado, ellos no identifican a Jesús y siguen hablando. Y de momento Jesús le pregunta, ¿de qué cosas están hablando? Y dice, imagínense que estas personas han estado con Jesús, lo han visto durante los últimos 3 años y no lo reconocen. Para ellos ese hombre es un extraño y le dice, tú eres el único forastero que no tiene conocimiento de todas las cosas que han pasado, que a Jesús lo mataron, lo crucificaron en una cruz, lo enterraron en una tumba. ¿Tú no sabes estas cosas? Estas personas no habían podido reconocer a Jesús. Pero ahí en lo adelante Jesús les comienza a explicar que toda la escritura bíblica hablaba de las profecías que indicaban que todo lo que había sucedido tenía que suceder, porque estaba escrito en la palabra de Dios. Y resulta que todavía esta gente no lo habían podido identificar. Él hace como que va pasando, ya está anocheciendo. Él hace como que se va a ir. Y ellos interesados en que Jesús les cuente más acerca de las profecías que hablaban de él mismo, pero que hasta el momento no lo sabían, le piden que se quede. Le dan un pedazo de pescado y él come. Y dice que cuando él le da un pedazo de pan y lo parte y bendice el pan, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos. Antes de que ocurriera esto, estas personas no conocían a Jesús, no se daban cuenta de que estaban hablando con Jesús. Pero cuando él parte el pan y lo bendice y lo comparte con ellos, él le empieza a explicar y ellos se dicen uno al otro. Y es el versículo que vamos a tocar ahora, ¿ok? Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 13 al versículo 35, es toda la historia. Lucas capítulo 24, verso 13 al 35, pero solamente ponga su vista en el versículo número 32. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? A mí ese versículo me impactó. Hoy en el día las personas están esperando constantemente de que Dios le haga un milagro espectacular, que lo sane de una enfermedad incurable, que le provea dinero así por tubería, que todo sea color de rosa. Y estas personas, miren lo que están diciéndose el uno al otro después de haber reconocido a Jesús. Hay un detalle muy importante. Usted y yo vamos a cambiar, vamos a tener un antes y un después cuando tengamos un verdadero encuentro con Jesús. Estas personas habían conocido acerca de Jesús, pero no habían conocido íntimamente a Jesús hasta que sus ojos fueron abiertos. Y cuando los ojos fueron abiertos y ellos ven que esa persona que tienen delante es el mismo que mataron, al mismo que crucificaron, que el Dios que iba a resucitar, y lo ven delante, ellos se dicen uno al otro,
¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No tuvo que haber un súper milagro de sanidad? ¿No tuvo que haber un milagro de provisión financiera? ¿No tuvo que haber un escandaloso evento que el cielo se parara, se cerrara? Simplemente ellos dicen que le ardía el corazón cuando Jesús les hablaba. Cuando Jesús les hablaba y les explicaba las Escrituras. Pregunta número 1. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido el corazón así que se nos sale de la emoción cuando escuchamos la palabra de Dios? A veces leemos la Biblia y leemos el Salmo 23 y leemos cualquier parte de la Escritura que nos gusta. Y la leemos un día, 2 días, 3 días. Pero eso provoca que nos arda el corazón. Que el corazón nos lata así tan emocionado o más emocionado cuando vemos a la mujer de nuestro sueño o las esposas cuando ven a su varón. Que le lata el corazón. Nos late el corazón cuando vemos la palabra de Dios, cuando nos es explicada la palabra, cuando Jesús nos habla el corazón y nos da una promesa o nos da un mandamiento. Eso me puso a mí a pensar. Porque esta experiencia de tener un corazón ardiente por Jesús solamente puede ser explicada desde la transformación radical de nuestra vida después de tener un encuentro con Jesús. Después de tener un encuentro. Y saltaron a mi mente unas cuantas preguntas. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? Y cuando tú le preguntas a una congregación, ¿has tenido un encuentro con Jesús? El instinto natural es decir, sí, pastor, amén, yo he tenido un encuentro con Jesús. ¿Aún tienes encuentros con Jesús cada día? Como que volvemos al primer amor cada día. Cada día uno se levanta y tiene un encuentro con Jesús y se vuelve a emocionar. ¿Qué cambios hemos experimentado en esos encuentros con Jesús? Porque en la vida siempre hay un antes y un después. Y usted verá algunos ejemplos que les traigo. Pero la gente que está más cercana a ti, tu esposa o tu esposo, tus hijos, los nietos, los primos, los vecinos, la gente más cercana a ti, ¿se ha dado cuenta de esos cambios que ha producido el encuentro con Jesús? ¿La gente que está más cercana a nosotros se da cuenta? ¿O solamente es una idea en mi cabeza que yo he tenido un encuentro con Jesús? Porque si yo no tengo cambios, si Daniel no cambia después de tener un encuentro con Jesús, Daniel tiene la idea en la cabeza de que tuvo un encuentro con Jesús. Pero un encuentro con Jesús tiene un antes y un después. Y se hace evidente. Todo el mundo lo nota. O para bien o para mal. La pregunta que me vino a la mente después. ¿Esos cambios que han habido me duelen? ¿Me incomodan? Cuando yo leo la Biblia, la palabra de Dios me emociona. La palabra de Dios cuando me ha sido explicada me emociona, me desafía, me anima. ¿Me choca? ¿Cuál es la oración de nosotros cada mañana cuando nos arrodillamos y le decimos, Señor, gracias por este día? Jesús, antes de pedirte cualquier otra cosa, antes de pedirte dinero, antes de pedirte restaurar relaciones, antes de pedirte sanidad por una enfermedad, antes de pedirte, yo quiero pedirte que tú me cambies. Que ese encuentro contigo sea para cambiarme y para cambiarme para bien. Generalmente el orden de las oraciones está estorbado porque nosotros tenemos una perspectiva diferente a qué es lo que en realidad Jesús puede proveer. Y hasta que no lo encontremos, el corazón no nos va a arder. Y cuando Jesús, la vida de Jesús tuvo un antes y un después. Y antes de la crucifixión, antes de que Jesús muriera, lo seguían muchas personas. Lo seguía gente antes de la resurrección, antes de la crucifixión, lo seguía personas por los milagros que hacía. Porque habían visto milagros, enseñanza, palabra, multiplicación de los panes y los peces. Habían visto cosas tremendas. Pero hubo gente que después que se comió los panes y los peces, nunca más siguió a Jesús.
Pero aún los discípulos, los más cercanos a Jesús, no lograron comprender todo lo que Jesús les enseñó. Ellos no lograron entender que era, diga conmigo, necesario que Él muriera y al tercer día resucitara para que se cumplieran todas las profecías. Igual existe hoy, en el tiempo de hoy, en cualquier congregación. En cualquier congregación. Existen personas que solamente siguen a Jesús por las enseñanzas, por los milagros, por los prodigios, por la multiplicación. Pero aún nos falta que el corazón nos arda cuando escuchamos la palabra de Dios. Escuchar que Dios me está hablando a mí en lo personal, como les pasó a estas personas que tuvieron esa experiencia. Ahora, antes de la muerte de Jesús, todos los discípulos y los seguidores estaban impresionados. Ellos tenían una actitud a veces un poco, puedo decir, compleja. A veces tenían una actitud de fe, una actitud de devoción, a veces era una actitud de incredulidad. Los estados de ánimo con ellos cuando estuvieron con Jesús eran variados. Estas personas, algunos lo veían como un líder poderoso, un líder muy carismático, un líder que hablaba con autoridad, un líder que hacía milagros. Un líder en los cuales ellos creían que Jesús predicaba un mensaje de amor, un mensaje de arrepentimiento y le creían. Un mensaje que traía sanidad al corazón y le creían. Un mensaje que traía, cuando Jesús hablaba la palabra, la persona era sana de la enfermedad física. Era libre de demonios y los discípulos, según lo que veían, se iban creyendo. Pero ellos no tenían todavía la verdad. Ellos decían, este hombre de verdad que está fuera de liga, este hombre está pasado, está en otro nivel. Pero ellos no podían entender literalmente que estaban delante de Dios. No lo podían entender. Algunos expresaban una lealtad tremenda delante de Dios. Decían, Señor, yo a ti nunca te dejaré. ¿Recuerdan al que dijo, nunca te dejaré? Y después le negó, ¿se acuerdan, no? A veces nuestras actitudes pueden ser así un poco que cambiantes. Gente que estaba muy fiel a Dios y gente como Judas que le traicionó. Pero quiero decirte algo. Después de la muerte de Jesús, los discípulos entraron en un proceso de incertidumbre, de dudas. Imagínense, el que había hecho milagros y señales y prodigios, de momento muere. Todas las esperanzas de ellos se fueron al piso. Ellos no podían entender, tenían dudas acerca de, ¿era real lo que estábamos viviendo? Tenían miedo. ¿Qué nos va a pasar? Porque si a él lo hicieron eso, ¿qué nos va a pasar a nosotros que éramos los que andábamos con él? Nosotros hoy en los Estados Unidos no tenemos ningún miedo a identificarnos como cristianos. Porque en Estados Unidos no persiguen a los cristianos. Ahora, la crucifixión había destrozado todas sus esperanzas. Ellos estaban descorazonados. Ahora, después de la resurrección, escuche bien, y antes, hay un periodo de tiempo después de la resurrección y antes que Jesús se presentara, ocurrió algo interesante. Yo quiero invitarle a que vaya a Juan capítulo 20, versículo 24 al versículo 29, para que vea qué ocurrió entre la resurrección de Jesús y cuando Él se le presenta vivo a las personas. Dice Juan capítulo 20, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y los restantes discípulos le dijeron, al Señor hemos visto. ¿Y qué dice este hombre, Tomás? Si no viere en sus manos la señal de los clavos, recuerde que lo atravesaron con clavos por sus manos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo a veces pienso que este tipo de actitud de Tomás a veces ocurre en nuestra vida. Nos creamos una expectativa de Jesús. Si Jesús no nos responde, empezamos a probar a Dios. Dios, te desafío. Señor, contéstame esta oración, ¿sí o no? Señor, resuélveme mi problema. Señor, provéeme esto. Señor, sana la enfermedad. Señor, no permitas que un familiar querido muera. Y empezamos a poner a Jesús o a Dios contra la pared. Y si no vemos y si no metemos el dedo en el costado, no creemos.
Siempre en un encuentro con Jesús hay un antes y un después. Dice aquí, Tomás, luego dijo a Tomás, Jesús le dice, 8 días después, versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, ¿están ahí? Estando las puertas cerradas, ¿están ahí conmigo? Se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Imagínense la escena, hermanos. Las puertas están cerradas, los discípulos están ahí y de momento se aparece Jesús. ¿Qué impacto les tuvo Jesús cuando Él se le aparece así? Escúchenme, un encuentro con Jesús tiene un antes y un después. Si el encuentro es real, habrá un antes y un después bien marcado. Si el encuentro no es real, nos quedamos en el antes con información que almacenamos en el cerebro, pero que no nos cambia. Conocemos acerca de Jesús, pero no nos cambia. Los discípulos se metieron 3 años oyendo las enseñanzas de Jesús y el corazón no les cambió a tal punto de entender que Él dijo que iba a resucitar. Ellos no creyeron lo que le estaba diciendo. Dice, luego dijo a Tomás, Jesús le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y mira, y acerca tu mano y métela en mi costado donde le pusieron la lanza. Y no seas incrédulo, sino creyente. Verso 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. A esa hora se puso romántico el hombre. Se volvió cristiano en 30 segundos. ¿Por qué? Porque Jesús le dejó meter el dedo en los huecos que tenía en la mano y le dejó meter el dedo en el hueco que le había hecho la lanza. Y cuando Tomás tuvo sus dudas satisfechas porque había visto y le habían dejado meter el dedo, entonces empezó a gritar aleluya y gloria a Dios. Y Jesús le dijo, escuche bien lo que Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Hermanos, un encuentro con Jesús trae un antes y un después. Dice Jesús, bienaventurados, felices los que no vieron y creyeron. ¿Cuántas veces en nuestra vida caminamos como los caminantes de Emaús, tristes, afligidos, desconsolados? Y andamos tal vez buscando una prueba de meter el dedo para reconocer verdaderamente que Dios está con nosotros. Esta gente no sabían que Jesús se le había puesto a caminar al lado de ellos. A veces nosotros no tenemos que tener una prueba muy evidente. Lo que tenemos es la fe y la certeza de que si Él prometió que va a caminar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, no tenemos que estar metiendo dedos en ningún lugar para creer de que Él va contigo. Él irá contigo. No tenemos accidentes todos los días. Por lo tanto, deducimos que Dios no nos libra de peligro y accidente. Y cuando somos librados de un accidente, ¡ay, gracias, Señor, porque me libraste! A saber la cantidad de accidentes que Dios te libra todos los días. Y uno ni se entera. Pero uno quiere buscar siempre dónde meter el dedo. Para comprobar que Dios es real. Y Jesús dice, bienaventurados los que creyeron sin ver. Los que tienen una convicción en su corazón. Los que tuvieron un encuentro real con Jesús. Un antes y un después. En primer lugar, la resurrección les dio a los discípulos una confianza nueva. Ellos tenían un nivel de confianza cuando caminaban con Jesús. Pero después de la resurrección y después que lo vieron, se volvieron leones. Se volvieron gente que no tenían miedo a nada. Hubo un después bien marcado. Ellos estaban primero con desesperación, con dudas, con temor. ¿Qué me harán? ¿Se acuerdan cuando todo estaba en juego? Cuando le dijeron a Pedro, tú eres de los que andabas con él. Y dice, no. Cuando lo negó, ¿no? ¿Cuántas veces uno quiere milagro de Dios y anda negando a Jesús cada vez que tropieza con una piedra? Esta gente estaban desesperados, estaban temerosos.
¿Qué me van a hacer si me identifican que yo era de los que andaba con él? Y ocultaron de cierta manera que habían estado con Jesús. Pero la gente de afuera, por mucho que ellos lo ocultaban, lo notaban. María, tú has andado con Jesús. Anaí, tú has andado con Jesús. Florian, tú has andado con Jesús. Abelito, tú has andado con Jesús. Se te nota. Hay ciertos niveles de cambio que las personas que no son cristianos notan en nosotros, ¿sí o no? Ellos te dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Quién te está cambiando? ¿Quién te cambió? Y esa es la oportunidad para que tú y yo digamos, Jesús me está cambiando. Todavía Él está en proceso. Él está trabajando en mí. Se notan algunas cosas, pero todavía Jesús está trabajando en mí. Todavía yo sigo viendo la mano de Dios obrando en mi vida. Yo quiero ser de esa gente. Aún me falta un poco, pero todavía quiero seguir creciendo en eso. En segundo lugar, le dio una perspectiva diferente acerca del sufrimiento. Ellos aprendieron que como parte de seguir a Jesús, cuando Jesús ascendió al cielo, todavía no llego ahí, pero como parte de seguir a Jesús, iban a experimentar sufrimiento, iban a experimentar traición, iban a experimentar cosas que no entendían, enfermedades, iban a experimentar muerte, iban a experimentar dolor. Tú y yo tenemos que saber que la vida no será color de rosa, pero cuando tú y yo tuvimos un encuentro verdadero con el Señor, entonces siempre habrá un después y un después que siempre va a glorificar a Dios. Porque nosotros sabemos a dónde vamos. No somos de aquí, somos de allá. Algún día nos iremos para allá. En lo que estamos aquí, hablamos a la gente de Jesús y de cómo es eso allá arriba. Pero un día se va a cumplir la promesa que nosotros sin ver vamos a ser levantados en el cielo. Tú y yo nos vamos para arriba. Pero no tenemos que estar buscando dónde meter el dedo. Tenemos una convicción que nos lleva a creer aún sin ver. Aún cuando Dios no responde las peticiones que nosotros le hacemos. Señor, ¿por qué no me responde? Si no me responde, no voy a creer más en ti. No, a pesar de que yo no vea la respuesta todavía, yo voy a seguir creyendo en Él. Yo no tengo que andar metiendo el dedo buscando una reconfirmación de que Dios es real en mi vida. Antes y un después. Siempre hay antes y un después. Siempre hay un antes y un después, hay un punto de inflexión. Una persona que nunca ha sido mamá y una persona que nunca ha sido papá. Ya Valeria y Carlos ya andan por 3 ya. Pero una persona que nunca ha sido mamá y nunca ha sido papá, como que nosotros nos volvemos con un poco egoístas, nada más pensamos nosotros. Pero cuando nace un niño, eso es un antes y un después, ¿se acuerda? Uno deja de pensar en uno y se pone a pensar en los hijos. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces te has dejado de comer el último vaso de leche que quedaba, el último pedazo de pastel, por dejárselo a tus hijos? Siempre hay un antes y un después. Cuando una persona pasa por una enfermedad tremenda, por una enfermedad terminal, y Dios lo sana y lo restaura, siempre hay un antes y un después. La persona empieza a valorar más. Mira, Dios me sanó. Voy a aprovechar más el tiempo con mis seres queridos. Voy a compartir más con la familia que quiero. Voy a servirle más a Dios. Cuando alguien de momento no tenía un trabajo y de momento le dicen, ahora usted va a ser el gerente de tal compañía. Hay un antes y un después. Pero escúcheme bien. Todos los que le puse fueron buenos, ¿no? Los antes y los después pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos. Y después que una persona sufre una decepción, dice, ya nunca más. No vuelvo a tropezar con la misma piedra. Ya nunca más. Y resulta que Dios te sigue dando la oportunidad de que tú le creas que Él sigue siendo el Dios que puede hacer milagros, que sana, que restaura, que Él te da la segunda oportunidad de que tú le vuelvas a creer y vuelvas a comenzar una nueva relación con Él. Los cambios de actitud de la maternidad, todo tiene que ver con un antes y un después. Ahora, cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Jesús, nuestra vida, en lo personal, ya te puse algunos ejemplos de lo que pasa en la vida cotidiana, pero cuando uno tiene un encuentro real con Jesús, uno experimenta unos cambios tremendos, un antes y un después. ¿Recuerda? Esta gente, antes de que Jesús muriera, andaban con Jesús para arriba y para abajo, ¿sí o no? Fueron testigos de todos los milagros. Escúchenme bien, en el momento de la muerte, cuando la situación se puso tensa, dice la Biblia que todos lo abandonaron. Todos. No solamente Pedro que lo negó, todos. Cuando
Jesús asciende al cielo y da la promesa del Espíritu Santo, estas personas son investidos con el poder de lo alto y comienzan entonces a predicar el Evangelio de Jesús. Y el Pedrito predicó y 3,000 personas se entregaron a Jesús, ¿sí o no? Y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿sí o no? ¿Qué pasó entre la crucifixión, entre la muerte, entre la resurrección y cuando Jesús se les presentó? Hubo un antes y un después. Pedro, se dice que la mayoría de los apóstoles, de los 12 apóstoles, la mayoría de los apóstoles murieron por causa de Jesús. Y cuando a Pedro lo fueron a crucificar, dice la historia, no, esto no es Biblia, por favor. Los historiadores dicen que cuando Pedro lo fueron a crucificar, dice, yo no soy digno de que me crucifiquen igual que a mi maestro. Así que por favor, por lo menos crucifíquenme al revés. ¿Qué hubo? ¿Qué antes y después hubo en Pedro? Que primero lo negó y después dijo, yo no soy digno ni de morir como él murió. Crucifíquenme de otra manera. Algunos fueron aserrados con una sierra. Muchos cristianos fueron quemados. ¿Qué hubo entre antes de la muerte de Jesús y después de la resurrección? Un antes y un después. Cuando verdaderamente tenemos un antes y un después, es posible que hayamos estado pasando un tiempo como de comodidad espiritual, pero cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestros pensamientos cambian. Cuando llega Jesús, empezamos a reconsiderar nuestros pensamientos y decir, oye, de verdad que antes yo estaba equivocado. Jesús siempre tiene la razón. Cuando uno tiene verdaderamente un encuentro con Jesús, comienza a hacerse preguntas y comienza a tener respuestas que antes ni nos dedicábamos tiempo a pensar en eso. Porque la mente de Cristo, dice la Biblia, la mente de Cristo comienza a estar en nosotros. Porque el Espíritu Santo comienza a vivir dentro de nosotros y nos cambia la manera de hablar, nos cambia la manera de pensar. Cuando uno tiene un verdadero encuentro con Jesús, entonces nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones, nos enfrentamos a nuestros propios prejuicios. Y las cosas que antes eran prioridad ya comienzan a dejar de ser prioridad. Cuando uno tiene un verdadero encuentro con Jesús, yo comienzo a tomar decisiones que le agradan a Jesús. Tengo un antes y un después. Antes mis decisiones estaban siendo decisiones muy egoístas y humanas. Ahora que tuve un encuentro con Jesús, ya mis decisiones comienzan a ser decisiones como un hombre de Dios. Las decisiones de las mujeres antes eran decisiones de mujeres. Ahora son decisiones de mujeres de Dios. Prioridades de mujeres, prioridades de mujeres de Dios. Antes lo que yo valoraba, dice Pablo, lo tengo por basura, por subir y alcanzar la estatura de Cristo. Hubo un antes y un después. Cada uno de nosotros tiene que encontrar el antes y el después. ¿Qué es lo que verdaderamente está cambiando en nuestro corazón? Los discípulos, ¿se acuerdan un día que los discípulos se le acercaron a Jesús? Señor, quiero sentarme a tu derecha, a tu izquierda, porque él pensaba que iba a ser un reino terrenal, ¿no? Y resulta que esa era la prioridad de ellos, que Jesús le diera un puesto, una ubicación, un cargo en el reino. Y resulta que después de la resurrección, Pedro y Juan predicaban el Evangelio y estuvieron dispuestos a perder la vida por causa de Jesús. Ya ellos no estaban pensando en un cargo terrenal. Ya ellos estaban ocupados en proclamar, en anunciar, en contar a la gente lo que habían vivido de Jesús. Eso pasa hoy también. Personas no están solamente en esa, en cualquier congregación, en cualquier, hermanos. Han tenido un antes, pero el antes solamente se limita a información acerca de la Biblia. La Biblia dice, y uno se aprende las versiones, y uno se aprende los versículos, y uno se aprende las promesas, y uno se aprende algunos mandamientos, no todos, las promesas sí, pero los mandamientos no, pero uno se los aprende, pero eso de aprendérselo solamente cae aquí. No llega a haber un después, no llega a haber un cambio en el corazón. Y resulta que un impacto con Jesús cambia unas cuantas cosas. Dice que estos dos discípulos que habían visto los milagros de Jesús iban por el camino. Jesús le está hablando,
pero ellos ven a Jesús como un extraño. ¿De quién están hablando él? ¿De quién están hablando los dos discípulos de Maús? De Jesús. Jesús se le para al lado y lo ven como un... No le dicen, tú eres el único judío, no le dicen, tú eres el único extranjero que no sabe lo que está pasando. Escúcheme bien, ese pasaje de la Biblia es muy profundo. Puede ser que tú y yo estemos hablando de Jesús y Jesús para nosotros sea un extraño. Puede ser que yo me sepa el Salmo 23 y yo ponga a Jesús en la posición de extraño. ¿Cuántas veces usted va de compras al Walmart y se topa a un extraño y dice, hola, buenas, aquí, no, todo bien, ya, más nada? La conversación no pasa de ahí porque es un ¿qué? A un extraño usted le abre el corazón. Los discípulos de Maús iban hablando de Jesús, pero no le abrían el corazón a Jesús que estaba al lado de ellos. Puede ser que Jesús vaya caminando al lado mío y yo no le abro el corazón a Jesús porque yo lo tengo como un extraño. Yo lo tengo como un forastero. Yo lo tengo como alguien que ni sabe de dónde está parado, porque ¿cómo puede ser que tú seas el único extranjero que no sepa todo lo que ha ocurrido en Jerusalén? ¿Cómo puede ser? ¿A quién se le ocurre? ¿Sabe por qué podemos tener a Jesús como un extraño? Porque cuando nuestra conversación con Jesús es ligerita, uno no le abre el corazón al extraño. Cuando conversamos con Jesús acerca de Jesús, cuando le hablamos a otra persona acerca de Jesús, pero nuestra conversación es ligerita porque no tenemos una intimidad con Él, Él no nos llega a conocer. Él va caminando al lado nuestro y la gente puede decir, Jesús va al lado mío, Jesús camina a mi lado. Pero yo ni sé que Jesús va a mi lado, por lo tanto yo no tengo una relación íntima con Dios. Pero usted verá, no se desanime. Resulta que con el paso, Jesús, que se siente como un extraño, porque Jesús dice, ¿qué cosas están hablando? Recuerden, cuando llegue a la casa puede leer el pasaje bíblico completo para no consumir el tiempo en eso. Jesús le dice, ¿qué cosas están hablando? Y cuando ellos le dicen, no, porque Jesús que era un maestro bueno y que hacía milagros. Oh, ¿verdad? Jesús, hay Santa Cena también. Jesús hacía milagros y enseñaba. Pero para ellos, como no habían creído en la resurrección de Jesús, para ellos habían limitado a Jesús a un maestro bueno. Limitado a Jesús a alguien que hace milagros. Pero para ellos, como su Mesías había muerto, entonces para ellos dejó de ser el Mesías. ¿Seguía siendo un maestro bueno? ¿Seguía siendo alguien que enseñaba como ningún hombre enseñaba? ¿Seguía siendo alguien que hacía milagros? Pero dejó de ser el Mesías. Puede ser, me pregunto, si para mí, usted no está en esta conversación, si para mí yo pueda tener y llega a tener conocimientos acerca de Jesús, pueda aprenderme versículos acerca de Jesús, pueda yo dominar la doctrina, y sin embargo no tener una relación con Jesús personal como Él la quiere. ¿Será posible que yo me haya quedado en el antes y no haya pasado al después que Dios quiere para mi vida? Recuerden que ellos le empiezan a decir, cuando lo mataron ya nosotros perdimos las esperanzas. Jesús está resucitando, escuche bien, haga aquí un lugar, aquí está Jerusalén. El centro del planeta está ocurriendo aquí. Jesús está resucitando aquí, pero como ellos no tienen esperanza, porque Jesús no resolvió sus expectativas. Ellos se habían creado una expectativa, ¿se acuerda? Creían que Jesús iba a ser el libertador del Imperio Romano, ¿se acuerda? Pero como Jesús no cumplió las expectativas y lo mataron, me voy de Jerusalén y me alejo de donde Jesús está resucitando. Cuando los seres humanos, nuestro Dios, no cumple nuestras expectativas, corremos el riesgo de desilusionarnos
Y a pesar de que esté ocurriendo aquí una resurrección, un avivamiento, nosotros nos comenzamos a alejar de Dios porque Él no cumple las expectativas personales que yo me había creado en mi mente. Yo me estoy alejando de Jerusalén. Escuche bien. Es posible que tú y yo, nosotros, en algún momento de la vida, decidimos, por alguna razón equivocada, comenzar a caminar en una dirección contraria, comenzar a caminar en dirección contraria a donde Dios estaba moviéndose, ¿no? A pesar de, diga conmigo fuerte, a pesar de. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que ellos se estaban alejando de Jerusalén porque ya estaban ya descorazonados? A pesar de, Jesús nos viene a buscar. Él nos sale al encuentro. Yo quiero orar por las personas que de alguna forma se han estado alejando del Señor. Por alguna forma han estado perdiendo la perspectiva. Han estado diciendo, ya Dios no me oyó, ya Dios no me responde. Jesús se olvidó de mí. A pesar de, Jesús va a nuestro encuentro y Él quiere restaurar su relación con nosotros. Él quiere volver a mostrarse. Yo soy tu Dios. Yo soy el que te sano. Yo soy el que te proveo. Yo soy el que te restauro. Yo soy tu Dios. A pesar de que tú y yo podamos estarnos moviendo en dirección contraria, Jesús nos sale al encuentro. Porque Él nos ama. Él nos ama. Y llegó el momento, un instante importante en que cuando ellos le estaban mostrando, contándole al extranjero lo que estaba pasando y que el extranjero no sabía. Y dice que Jesús llegó y se metió en la conversación. Cuando lleguen a la casa lean. Jesús le dice, ¿qué cosas son esas que están hablando? O sea, Jesús sabía lo que estaban hablando, ¿no? Pero a Jesús le encanta meterse en nuestras conversaciones. Tiene que llegar el tiempo que Jesús se meta en tu conversación. Que se meta en la conversación entre tú y tus hijos. Que se meta en la conversación entre los matrimonios. Que Jesús se meta en la conversación. Que Jesús se meta en la conversación entre tú y tu jefe. Que Jesús se meta en la conversación. Vamos a permitirle a Jesús que se meta. Porque cuando Jesús se mete en nuestras conversaciones, Él lo va a resolver todo. Aunque uno se preocupe, Él le va a buscar la solución. Y nosotros hablando que mira que le hicieron esto, que lo crucificaron, que perdimos la esperanza, que estamos con dudas, con deudas, que estamos temerosos de que nos van a perseguir. Y Jesús viene y se mete en la conversación. Dice que cuando... Voy a leer. Porque aún Jesús sabiendo esto, ¿se acuerda? Se acercó a ellos. Jesús hizo como que ya se iba. Pero escucha bien, el versículo dice que cuando Jesús hizo como que se iba, ellos le rogaron, Jesús, quédate y síguenos hablando. Escuche bien. A veces uno va a tener la idea como que Jesús, como que se olvidó de nosotros, ¿no? Como que se está alejando, ¿no? Escuche bien. Cuando Jesús se da cuenta, cuando Él sabe que tú y yo verdaderamente estamos interesados en conocer de Él, Él va a dar vuelta y se va a acercar a nosotros. Dice la Biblia que no es que Él se iba, dice la Biblia, Él hizo como que se iba para ver si ellos verdaderamente estaban interesados en lo que Él estaba contando. Cuando ellos le dicen, no, ya casi es de noche, ven, quédate. Entonces Jesús viene y se queda. Y dice la Biblia que cuando Él partió el pan y lo bendijo, dice que sus ojos fueron abiertos. Y imagínense, señores. ¡Wow! ¡Es Él! Dice que después ¿de qué? De ese encuentro con Jesús. Ellos corrieron a Jerusalén a contarle a la gente que habían visto a Jesús resucitado. ¿Hasta qué punto a nosotros nos entra esa emoción de decir, yo conocí a Jesús y no hay quien te calle la boca? No hay nadie que te amenace con que pierdas el trabajo. No hay nadie que te diga, vas a perder mi amistad. Yo no puedo dejar de decirle a la gente que Jesús resucitó. No puedo. No hay limitaciones para predicar a Jesús después que alguien tuvo un encuentro con Jesús. ¿Sabe cuándo no ocurre el después? ¿Sabe cuándo no ocurre que una persona se emociona por predicar a Jesús? Cuando se quedó en el antes de la muerte de Jesús. Tú y yo tenemos la opción
a más de 2000 años, sabemos que ocurrió la muerte. Sabemos que ocurrió la crucifixión. Fue dura. Sabemos que ocurrió la resurrección. Y sabemos que ocurrió la ascensión al cielo. Antes de ascender, Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La pregunta, ¿eso nos hace arder el corazón? Las últimas palabras que escuchó el planeta Tierra acerca de Jesús fue, vayan y hagan discípulos. Al oír esa palabra, se nos altera el ritmo cardíaco. Nos emocionamos por hablar de Jesús. Quiera Dios que hoy sea, después de que se acabe el servicio, después de esta predicación, que sea el después, el antes y el después de nosotros.